de países, algo así como 22 países fueron los que se tomaron en el tratamiento. Bueno, respondieron 26. De los 40 de la encuesta, respondieron 26. De esos 26 países había 5 que no hacían nada, entonces la realidad indicó que se trabajó fundamentalmente sobre 21 países que representan al menos el 70% del mercado de América Latina. Piensen que entre esos países está Brasil, Argentina y México, que son el 75% del mercado. En consecuencia, ahí hay una presencia muy importante. En las normativas, la mayoría de los países de América Latina tiene la autoridad regulatoria, tiene Anvisa, tiene ANMAT en Argentina, tiene INVIMA en Colombia. Algunos dependen de los ministerios, otros están más descentralizados. Hay casos especiales en América Latina, como por ejemplo en El Salvador, donde si se quiere registrar un medicamento hay que ir al sindicato médico y el ministro de Salud muchas veces ni siquiera se entera. Hay países como Perú en donde hay una obligación muy fuerte de responder por parte de la autoridad regulatoria, y si esa autoridad no responde en 3 días, automáticamente se entrega el registro. En materia de prescripción y despensa, los avances e innovaciones y normativas en este tema son escasos. 15 son los países que buscan controlar y regular. En Argentina, por ejemplo, están autorizados a prescribir médicos y odontólogos con matrícula. Hay otros países donde esto no es imprescindible, digamos, donde puede prescribir cualquiera y hay poco control en esta materia. En materia de registro, la autorización por la comercialización, bueno, esto es un área en la cual América Latina ha avanzado mucho en materia de registros y de controles, de exigencias de ciertas certificaciones del tipo OMS para la comercialización, en el uso de la denominación común internacional, etc. La gran mayoría ha presentado sistemas más organizados, sistemáticos, ágiles. En el cuadro hay una mediana, que ya vamos a ver, por la cual los medicamentos registrados en América Latina en promedio son 9.632, estamos hablando de todos los medicamentos. Hay países como Dinamarca que tienen solamente 3.000 presentaciones comerciales, en Brasil hay bastante más que esa mediana, en Argentina estamos por encima también de esa mediana, y hay otros países que tienen menos cantidad. Disponibilidad y accesibilidad al público de la lista del sistema de registro. Bueno, hay algunos problemas vinculados al tema del acceso a la información en esta materia. En materia de denominación común internacional, la mayoría de los países tienen normativas sobre la incorporación de la denominación común internacional. Si la oficina de farmacia no hay información respecto a cuáles son las alternativas que existen dentro de una misma denominación común internacional con el mismo principio activo monodroga en el mismo dosaje, en realidad, aunque la normativa pueda existir, en realidad no se utiliza. Si la farmacia no promueve la información respecto del uso de la denominación común internacional. Hay varios países en los cuales el farmacéutico no tiene una guía, una lista o un manual farmacéutico por principio activo, y si el farmacéutico no sabe que 2 medicamentos que tienen nombre diferente son los 2 ibuprofeno, no existe ninguna posibilidad, aunque la legislación lo habilite, a poder sustituir, digamos, esto, ¿no? Acá hay un área sobre el cual hay que trabajar, y es que se ha dejado que los médicos y los farmacéuticos sean formados por la industria farmacéutica en cambio de haber un proceso de formación y de actualización permanente. Lo que se llama el memento terapéutico. En gran parte de los países de la región los medicamentos se venden por unidades, no fraccionados, como se hace en Estados Unidos. Uno puede comprar un antibiótico o un comprimido, pero ¿de qué me sirve a mí un formulario terapéutico, por ejemplo, actualizado por excelentes farmacólogos, cuando el paciente va, compra un comprimido, un medicamento para una antibioterapia, y esto está permitido? El tema es dónde se venden los medicamentos, la regulación, porque ahí nosotros tenemos en América Latina medicamentos que se venden en los kioscos, medicamentos que se venden en lugares que no son los adecuados. Farmacéuticos venden antibióticos sin receta. Esto es una nota que salió en el diario, en el Folha de São Paulo, en febrero. Un estudio del Consejo Regional de Farmacia del Estado de San Pablo, 68% de los profesionales admiten la práctica, 2.769 entrevistados, que es una muy buena cantidad de entrevistas realizadas.
15% de los farmacéuticos relató recibimiento de los comisarios de laboratorio y a obligación de cumplir metas de ventas na farmacia. 38% de los entrevistados afirmó ter sustituido un genérico por un similar o que he vetado per la Anvisa, dado que a legislación permite que el farmacéutico indique un remedio genérico en sustitución de uno de marca, pero no por un similar. Más diferencias respecto de la regulación. No voy a hablar de esto, un poco lo que habló Juliano respecto de cómo se puede regular el medicamento desde la oferta y cómo se puede regular desde la demanda, cómo utilizar algunos instrumentos como el control de precios que han sido casi borrados de la legislación. En América Latina tenemos como dos momentos: un momento donde la moda era liberar el mercado y otro momento en donde empiezan algunos países a introducir algunos estudios y análisis de costos. Existen también experiencias de algunos congelamientos. Yo creo que Brasil ha sido uno de los primeros países que ha regresado de esta temática. Sin embargo, sigue teniendo precios de medicamentos relativos muy altos en comparación con el resto de países de América Latina. No existió ninguna alternativa, por ejemplo, para hacer un tablero de comparaciones de precios a nivel regional que nos permita comparar y monitorear los precios dentro de los bloques económicos que se han formado. Bueno, estos son los países que desregularon y aquellos son los países que volvieron a controlar. Brasil, Ecuador, Panamá, Venezuela están intentando hacer algunas iniciativas de mayor control. Voy a pasar esto más rápido, materia de precios. Bueno, esto es una cosa interesante, que es que hay un estudio del gasto en medicamentos por hogares. Yo coincido con que el gasto de bolsillo es un gasto muy regresivo, es quizás el gasto más regresivo que tiene salud, porque la persona, si no tiene el dinero para poder comprar en ese momento el medicamento, la prestación, no puede acceder, ¿no? Uruguay y Brasil, los medicamentos son los más caros del continente. Argentina, Ecuador, Bolivia y Paraguay están entre los más baratos, pero con algunas particularidades. El desarrollo de genéricos, sobre el cual tampoco me voy a detener mucho, ustedes ya básicamente lo conocen. Entre los países que se destacan por el desarrollo de una oferta de genéricos están Brasil. Chile también tiene alguna reglamentación, pero Chile no tiene una industria propia. Uruguay también no tiene una industria propia y Ecuador también está bastante limitado. Quiero llegar, bueno, acá hay algunas consideraciones respecto a cómo funcionó la política de sustituciones en farmacia y cómo se puede eso modificar, básicamente a través de algunos mecanismos de incentivo. La necesidad de regular desde la demanda, la cuestión de la financiación selectiva, qué significa la financiación selectiva y cómo se puede utilizar. Y quiero llegar y finalmente el tema del uso racional, política de medicamentos. Estas son algunas consideraciones finales que uno podría tener en cuenta para construir una política de medicamentos, en consonancia con algunas de las cosas que se dijeron. La contención de costos a corto plazo no debe ser el objetivo central y casi único de una política de medicamentos. Es decir, no podemos construir una política simplemente pensando de que hay que limitar el costo. Tenemos que profundizar la mirada sobre esto y mirar los resultados. El medicamento no puede ser considerado como un recurso aislado del resto de tratamientos y del mismo proceso de atención de la salud. Es poco sostenible para el presupuesto mantener una financiación uniforme e indiscriminada de todos los medicamentos que se puedan introducir en el mercado. Necesitamos comenzar a revisar adecuadamente cuáles son los medicamentos, a utilizar listas negativas, a utilizar evaluación económica, pero esto es una escalada que va a ser imposible de financiar. La viabilidad de la financiación pasa por la priorización y la aplicación de criterios selectivos basados en la efectividad de los medicamentos. La relación costo-efectividad, medida por ejemplo por ABAC, puede ser una buena guía para identificar las prioridades relacionadas con la financiación de los medicamentos, y la política debería ir más allá de la tradicional regulación directa o indirecta de los precios para convertirse en una política de gestión integrada del medicamento que sume a los distintos sectores. Las políticas de medicamentos deberían ser concertadas, deberían ser estables, transparentes y basadas en el mejor conocimiento disponible.
El fomento de la competencia de precio es el mejor mecanismo cuando finaliza una patente. Yo creo